Este es el segundo video donde vamos a factorizar una expresión en más de dos factores integrando diferentes casos. Miremos a continuación tres ejemplos. Si miramos con detenimiento, el factor común de estos tres términos, de este polinomio, sería x. Y los exponentes son 4, 3, 2, de tal manera que el 2 sería el menor exponente y x a la 2 sería el factor común. Este es el primer factor. El segundo factor se obtiene de las divisiones de x a la 2 del factor común por cada uno de los términos. X a la 2 en x a la 4, x, y restamos los exponentes. 4 menos 2, 2. Ahora, x a la 2 en x a la 3, x, si se restan exponentes quedaría 3 menos 2, 1, x a la 1, y se deja expresado así. El coeficiente de x a la 2 es 1, o se asume que es 1. 1 en 2 es 2. División con signos diferentes daría negativo. Y x a la 2 en x a la 2 es 1. Y 1 no lo escribimos, lo dejamos expresado así. Ahora, tenemos este par de factores. Pero el segundo factor es un trinomio. Miremos una forma de factorizarlo. Por ejemplo, x a la 2 nos quedaría igual, pero este trinomio podríamos factorizarlo de la siguiente manera. En dos factores. Factorizamos x como x por x. Este signo del segundo término va después de la variable en el primer paréntesis. Y el producto de signos del segundo y tercer término, más o menos, iría después de la variable en el segundo paréntesis. Se requieren ahora dos números que multiplicados den 2, y en este caso, como los signos son positivo y negativo, quedó su diferencia de 1. En este caso, 2 por 1 nos daría más por menos menos, 2 por 1 2, negativo, y 2 menos 1 daría 1, es decir, 1x, y estaría factorizado. Bueno, hemos factorizado este polinomio con tres factores. Miremos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos un polinomio constituido por 4 términos. En los tres primeros términos está la variable x y y. Y en el cuarto está únicamente y. Eso indica que el factor común es y. Si miramos exponentes, en el primer término está la 2, luego a la 3, luego a la 2, y finalmente en el último está y a la 3. De tal manera que el menor exponente es 2, y ese sería el factor común. Si determinamos coeficientes, los dos primeros tienen coeficiente 1, está expresado, y en los últimos dos el coeficiente es 4, de tal manera que por ahora dejaríamos como y a la 2 el factor común. Este sería el primer factor. Iniciamos las divisiones. Y a la 2 en y a la 2, 1, de tal manera que aquí quedaría x a la 3. Y y a la 2 en x a la 2 y a la 3, copiamos x a la 2, y y a la 2 en y a la 3 es y. Ahora, más menos dividido más daría menos. 1 en 4 es 4. Esta variable es la no común, queda igual. Y y a la 2 en y a la 2, 1. Y el número 1 no lo escribimos, quedaría expresado así. Ahora, menos dividido más, menos. Y a la 2 en y a la 3, y. Quedaría menos 4y. Y de esa manera se ha factorizado y tenemos en este momento, por ahora, dos factores. Si miramos con detenimiento, el coeficiente 4 se encuentra en los dos últimos términos del segundo factor. Y está en el segundo y en el tercero. Y los términos que tienen x son los tres primeros. Podríamos intentar agrupar los dos primeros
y los dos últimos. Si de pronto no se factoriza de esta manera, podríamos hacer un intercambio o agrupar de otra manera, de tal manera que el primer factor quedaría igual, y a la 2. Si agrupáramos tendríamos, hagámoslo aquí en este corchete, factor común de x a la 3 y x a la 2 es x a la 2, y x a la 2 en x a la 3, x a la 2 en x a la 2, y sería y. Ahora, el factor común de menos 4x y menos 4y es menos 4. E iniciamos. Menos 4 en 4x negativo sería x. Y menos 4 en menos 4y sería y. Y de esa manera vemos que en el paréntesis se repiten los mismos términos. Es decir, que ya está factorizado. Lo expresamos entonces como y a la 2 por los términos que son comunes, es decir, x más y, por x a la 2 que está fuera del paréntesis del primero y menos 4 que está fuera del segundo paréntesis. En este caso ya tenemos tres términos, tres factores, pero el último factor es una diferencia de cuadrados. Para factorizar una diferencia de cuadrados, obtenemos la raíz cuadrada de los dos términos, del minuendo y del sustraendo. Raíz cuadrada de x a la 2 es x, y raíz cuadrada de menos 4 es 2. Lo expresamos como y a la 2, que es el primer término, x más y el segundo, y ahora la factorización del último factor, que sería una diferencia de cuadrados. Lo expreso como la suma de las raíces por su diferencia, es decir, x más 2 por x menos 2. Y este polinomio quedó factorizado mediante estos cuatro factores. Bueno, miremos un último ejemplo. Bueno, mirando con detenimiento este polinomio de cuatro términos, vemos que el coeficiente 2 se repite en los cuatro términos, de tal manera que 2 es factor común. Ahora, las variables m se encuentra en los cuatro términos, factor común es m también, y n se encuentra en el primero y en el tercero, es decir, no es factor común. Ahora, si miramos los exponentes de m, está a la 5, a la 5, aquí está a la 1 y acá nuevamente a la 1. Eso me indica que el factor común es 2m a la 1 y quedaría expresado así. Realizamos las divisiones para hallar el segundo factor. 2 en 2, 1, y m en m a la 5, m a la 4. El factor no común queda igual, n a la 2. Ahora, menos dividido más daría menos. 2 en 2, 1, y m en m a la 5, restamos exponentes, m a la 4. De igual manera, menos dividido más, menos, m en m una vez, nos escribe el número 1, y el término no común pasaría igual, n a la 2. Y finalmente, más dividido más, 2m en 2m está una vez, y escribimos el número 1. En ese segundo factor podríamos agrupar el primero y el segundo término, porque ambos tienen m a la 4. Y finalmente, los dos últimos términos de igual manera se agrupan. Ahora, escribimos el primer factor, 2m. De acuerdo a la agrupación que se hizo, tenemos que el factor común de m a la 4, n a la 2 y m a la 4 es m a la 4. E iniciamos el proceso de división. M a la 4 en m a la 4 n a la 2 pasaría el término no común, n a la 2. Y m a la 4 en m a la 4 menos 1. Ahora, al final queda n a la 2 menos n a la 2 más 1.
De tal manera que la salida que vamos a hacer es, para que tengan los mismos signos, porque aquí n a la 2 es positivo y menos 1, es colocar fuera un menos 1. De esa manera, si lo hago así, estos términos van a cambiar de signo. Es decir, n a la 2 que era negativo, aquí me queda positivo, y más 1 va a quedar negativo. De esa manera, quedan los mismos términos con los mismos signos en el paréntesis. ¿Cómo lo expresaría? Como 2m, aquí tenemos m a la 4 menos 1. Es decir, los términos que están por fuera del paréntesis. Y ahora, los términos que son comunes en ambos paréntesis. Es decir, n a la 2 menos 1. Hasta este momento tenemos 3 factores, pero en cada paréntesis hay una diferencia de cuadrados y podríamos sacar respectivamente las raíces para resolver este par de diferencias de cuadrados. Raíz cuadrada de m a la 4, m a la 2, y raíz cuadrada de 1 es 1. Raíz cuadrada de n a la 2 es n, y raíz cuadrada de 1 es 1. Y lo expreso de la siguiente manera. 2m, que es el primer factor, y resolvamos la diferencia de este primer paréntesis. Corresponde a la suma de las raíces por su diferencia, m a la 2 menos 1. Ahora, diferencia de cuadrados del segundo paréntesis. La suma de las raíces, es decir, n más 1, por su diferencia, n menos 1. Si miramos con detenimiento los 5 términos constituidos, todavía hay una diferencia de cuadrados, que es m a la 2 menos 1. Raíz cuadrada de m a la 2 es m, y raíz cuadrada de 1 es 1. De tal manera que debemos resolver esta diferencia de cuadrados. Nos quedaría como 2m, m a la 2 más 1. Ahora expreso esta diferencia de cuadrados como la suma de las raíces, es decir, m más 1 por m menos 1. Y finalmente escribo los últimos dos términos, n más 1 por n menos 1. Ahora este polinomio de 4 términos quedó factorizado con 6 factores. Y de esa manera hemos terminado. Bueno, espero que haya sido claro. Aquí reunimos los diferentes casos de factorización. Si hay dudas de algún caso específico, recomiendo que vean los anteriores videos donde se trabaja caso por caso. Y nos vemos en un próximo video.